Jóvenes, en esta ocasión nos volvemos a encontrar y vamos a tratar el tema de aplicaciones de la parábola. Ustedes saben que la expresión que hemos visto en la clase anterior para la parábola, en toda función tiene esta forma, ¿sí? X cuadrado más bx más 0. Y habíamos indicado que cuando el coeficiente de x cuadrado era positivo, la gráfica era cóncava hacia arriba. Y si era negativo, era cóncava hacia abajo. Y en este caso, si ustedes pueden observar, para el caso de la función del ingreso, tenemos que el coeficiente de la función que está elevada al cuadrado, en este caso la variable t, porque depende del tiempo, es negativo. Por lo tanto, ya por anticipado les pregunto, ¿cómo salía nuestra gráfica? Entonces, de hecho ya saben que debe salir negativo, es decir, nuestra gráfica debe ser cóncava hacia abajo. Por eso, si ustedes observan en la pregunta, nos dice, determine después de cuántos años el ingreso será máximo. ¿Por qué? Porque como la gráfica va a ser cóncava hacia abajo, entonces va a tener un máximo, un valor máximo. Entonces, vamos a pasar a la pregunta. En la pregunta nos piden que calculemos cuántos años, después de cuántos años el ingreso va a ser máximo. Entonces, ¿y cuándo ocurre el máximo? Ya sabemos, de acuerdo a la definición de parábola, función cuadrática, que esta función va a ser máxima justo en el vértice. Entonces, en otras palabras, este problema nos está pidiendo que calculemos las coordenadas del vértice. Entonces, tenemos que hallar la coordenada en el eje horizontal, para nuestro caso, ¿cuál sería nuestro eje horizontal? El eje de los tiempos, el eje, en este caso, años. Por lo tanto, nos están pidiendo eso. Entonces, dice, después de cuántos años nuestra función ingreso va a ser máxima y el valor que va a adquirir. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aplicar la fórmula. De acuerdo a la fórmula que hemos visto, tenemos que, para poder hallar la coordenada h, que es la coordenada de las abscisas del eje horizontal para la función cuadrática, es igual al coeficiente de x con el signo cambiado menos b sobre 2 veces a, que es el coeficiente de la variable x cuadrada. Para nuestro caso, reemplazando datos, tendríamos que sería menos 288 sobre 2 veces menos 24. Y después de hacer operaciones, usé su calculador, vamos a observar que nos sale el valor de 6. ¿Cómo interpretamos ese valor de 6? Significa que después de 6 años, porque el tiempo está en años, después de 6 años se va a ocurrir que nuestra función ingreso va a adquirir un valor máximo. Ya, ahora, para poder hallar la segunda coordenada, que es la coordenada, en este caso la coordenada en el eje vertical, esta coordenada se puede ustedes observar, mostramos acá ya, estamos esbozando la gráfica. Sabemos que para un valor determinado, que es en este caso h, que nos ha tenido el valor de 6, va a haber un valor máximo en este caso del eje vertical, que viene a ser el eje de la ordenada. Para nuestro caso, el ingreso. Se va a hacer un máximo, es el que vamos a calcular a continuación. Entonces, lo que tenemos que observar es que, como esto forma parte de la función, en este caso la función que nos están dando, menos 24t cuadrado más 288t menos 64, entonces el valor de h pertenece a la función, por lo tanto cumple con la función. Entonces, procedemos a reemplazar. Entonces, lo que tenemos que hacer es entonces evaluar, para hallar el valor de k, vamos a evaluar entonces la función y lo vamos a evaluar en ese valor de h, y en h. En este caso nos ha salido y en 6. Entonces, reemplazamos en la función menos 24 por 6 al cuadrado más 288, 6 por 6, porque el tiempo nos ha salido menos 64, y haciendo las operaciones respectivas nos sale que este es igual a 800. Este está dado en dólares, entonces no se olviden las unidades. Acá sería $800 y acá sería el tiempo 6 años. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando transcurran 6 años, la función ingreso va a tener un valor de 800. Ya. Ahora, como parte adicional, ustedes pueden, si desean, hacer la gráfica para que lo puedan interpretar bien y observar que cuando la función tiene una forma cuadrática, va a empezar desde un valor mínimo, va a ir aumentando y va a llegar a un valor pico, que es el vértice, y después va a empezar a disminuir. Ya, entonces, ese sería lo que nos está pidiendo para nuestro caso, el tiempo y la función ingreso.